Ok. Romanos capítulo 12, vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Leo nuevamente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y hoy quiero enseñarle o quiero predicar bajo el título Usados por Dios. Usados por Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, en los versículos 4 y 5, que cada uno de nosotros como creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Así que tanto ustedes como yo somos parte del cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo. Ahora dice también la Escritura que cada uno de las partes del cuerpo, cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo, tiene una función y tiene algo que es distinto, que lo diferencia de los demás. Es decir, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene un propósito distinto, tiene una razón de ser distinta, y cada uno existe en el cuerpo de Cristo con un propósito. Así que tanto ustedes como yo, siendo parte del cuerpo de Cristo, tenemos un propósito. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Es necesario que cada una de las partes de nuestro cuerpo trabaje y funcione o tenga alguna función específica para que nuestro cuerpo pueda funcionar de una manera adecuada, ¿cierto? A todos nosotros nos hace falta que nuestros riñones funcionen como tienen que funcionar para que podamos estar saludables. Cada uno de nosotros necesita que sus pulmones funcionen como es adecuado para poder respirar y para poder tener vida. Cada uno de nosotros necesita que sus ojos funcionen de una manera adecuada para que podamos ver por dónde andamos, y así con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Ahora, en el cuerpo de Cristo es necesario que cada uno de los miembros cumpla con su función para que el cuerpo de Cristo pueda desarrollarse, pueda crecer a plenitud. ¿Usted está de acuerdo conmigo? No existe tal cosa como un miembro inútil, un miembro sin función, un miembro que esté allí de adorno. No, porque cada cosa que hay en el cuerpo tiene una función. ¿O usted se ha encontrado una parte del cuerpo que no le sirva para nada? No, ¿cierto que no? Todo sirve para algo, y si no le sirve, córteselo. Todas las partes del cuerpo y todas las cosas o todos los miembros que hay en el cuerpo de Cristo necesariamente tienen un propósito, y usted y yo como parte del cuerpo de Cristo necesitamos entender cuál es nuestro propósito para que podamos comenzar a llevarlo a cabo y así hacer que el cuerpo de Cristo pueda crecer adecuadamente. Así que por favor vaya conmigo al Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1, dice la palabra: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa.
en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Usted había leído esto? Yo sé que sí, la mayoría ya lo habían leído. Les decía que como cuerpo de Cristo es necesario que encontremos un propósito y que encontremos una función la cual nosotros debamos desarrollar dentro de ese cuerpo. Una función que permita que el cuerpo crezca y se desarrolle como Dios lo ha establecido. Y me llama la atención esta historia porque Jesús está hablando no con sus 12 discípulos, sino que escogió 70 personas más y los envió de a dos en dos, 35 grupos de a dos. Y dice que los envió a todas las ciudades y a todos los pueblos donde Jesús iba a ir. Así que Jesús, antes de ir a una ciudad a predicar, ya habían 2 personas por allá, por lo menos 2, que habían estado hablando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, porque eso fue lo que Jesús les mandó a decir. Vayan a la ciudad, encuentren una casa donde los reciban, lleven la paz a esa casa y coman lo que les den, preparen todo y díganle a la ciudad que el reino de Dios se ha acercado. Así que esta es la misión de estas 70 personas, de estos 35 grupos de a dos, era ir a las ciudades a anunciar que el reino de Dios se había acercado y a preparar el camino para que Jesús llegara cuando fuera a enseñar. Y que Jesús no llegaba simplemente a una ciudad porque sí, sino que ya había enviado antes a personas que hablaran acerca del reino de Dios. En nuestros días o en nuestra época, nosotros tenemos una misión similar. Y es que nosotros necesitamos anunciar el reino de Dios a cualquier lugar donde vayamos. Quizás ahora no vamos en pareja, o a veces vamos en grupos de a 3, o de 5, o de a 10, o de a 12, no sé. Pero donde vayamos nos es necesario preparar el camino para que el Señor pueda llegar a un lugar, donde quiera que usted esté. Así que en cuanto a ser usados por Dios y en cuanto a buscar el propósito o buscar qué hacer como miembro del cuerpo de Cristo, lo primero que necesitamos hacer es predicar el Evangelio. Lo primero lo que Dios nos ha llamado a hacer es a proclamar las buenas nuevas de salvación. Jesús envió a esas 70 personas porque Él había de llegar a alguna aldea, a algún pueblo, a algún lugar donde Él necesitaba estar. Ahora Jesús nos envía a nosotros porque un día Él va a regresar, un día Él va a volver a esta tierra y donde Él vaya a llegar debe haber alguien, deben haber grupos de a dos que estén anunciando que el reino de los cielos se acercó, que el reino de los cielos está aquí y que el Señor vuelve pronto. Ahora, es necesario que usted y yo creamos que el Señor vuelve pronto. Eso se nos olvida muy a menudo nos enredamos en un montón de cosas, en la alabanza, la predicación, esto, lo otro, la casa, los recibos, el trabajo, los niños. Y se nos olvida que el Señor vuelve. Se nos olvida que el Señor regresa por su iglesia, que viene a recoger a su pueblo, a los que han creído en Él. Ahora, los que no han creído en Él están en serios problemas porque van a pasar toda la eternidad separados de Dios. Pero Dios, que es bueno y que es misericordioso, ha dado una misión a su iglesia, que somos usted y yo, para que vayamos por todo lugar predicando las buenas nuevas de salvación. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad de preparar el camino para el regreso del Señor, de preparar todo, de hablarle a la gente, de llegar a los corazones y decirle a las personas, hay un Dios que va a regresar, que va a venir a juzgar a vivos y a muertos, y tú y yo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él para ser salvos. Ese es el mensaje. No necesitamos decir más nada, no necesitamos entender la revelación de la profecía de las 70 semanas, no necesitamos saber qué significa la perla de la corona, del cuerno, del ojo, del cuarto ser viviente que anda, no. Necesitamos saber que Jesús salva, que murió por nosotros y que viene otra vez. Ese es el mensaje que hay que llevar, y hay que ir a todo lugar, a toda nación, donde quiera que estemos, llevando ese mensaje.
Predicar es la razón de ser del cristiano. Nosotros somos cristianos y aceptamos a Jesús primeramente para nuestra propia salvación, pero luego tenemos una responsabilidad de compartir esa salvación con otras personas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos necesitan saber y escuchar que hay un Dios que puede salvarles. No se necesita un púlpito, usted no necesita estar aquí de pie delante de una iglesia para predicar. Donde quiera que usted esté, en su casa, donde quiera que usted esté, en medio de sus vecinos, en medio de su trabajo, es un buen lugar para compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros debemos ser un testimonio vivo. Nosotros debemos ser una carta que el mundo pueda leer y pueda encontrar a Dios en ella. Nosotros necesitamos ser personas que cuando la gente nos vea pueda ver a Jesús, pueda ver su amor, pueda ver que hay algo distinto, que esta persona no responde como los demás. Con nuestra vida, con nuestro ser, con todo lo que somos, debemos testificar acerca de lo que Dios ha hecho. Hable de Dios en todo lugar donde esté, no importa si la gente le coja fastidio. Hable de Dios. ¿A usted nunca le dieron un remedio que no le gustaba? A mi generación le tocó la emulsión de Scott con aceite de hígado de bacalao. Ahora sabe a mandarina, ahora sabe a cereza, a fresa, yo no sé. Pero en mi época, sabía pescado así crudo y había que tomársela porque sano y fuerte crecerás. Y no me gustaba, pero me hacía bien. Ahora, yo sé que esto sí le gusta a la mayoría de ustedes, pero a mí no me gustaba. Tarrito rojo, JGB. No me gustaba. Mi hermana era feliz. Ella lo tomaba, se lo comía con una cuchara del pote así derechito. Tal. A mí me recordaba los huevitos de las cucarachas y le tenía un fastidio impresionante. La gente a veces nos va a ver como ese medicamento, ese remedio que no quieren tomar. Ya vienes tú a hablar de Dios, ya vienes tú otra vez, pero tú no puedes hacer nada sin tener a Jesús en la boca. ¿Qué es lo que te pasa? Pero esa es nuestra razón de ser. A eso nos ha llamado el Señor. Ese es nuestro propósito. Si usted cree que no tiene propósito en el cuerpo de Cristo, déjeme decirle que Dios le ha llamado a llevar el evangelio a todo lugar donde usted vaya, a cualquier lugar en el que usted esté. No importa si está en el trabajo, en la casa, está de paseo, no importa donde quiera que usted esté, Dios le pone en un lugar por una razón, y esa razón es que usted pueda compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que se están perdiendo. Amén, yo digo amén, no importa. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, hay unos que son ojo, otros son oreja, otros son uña, otros son mugre, no mentiras, otros son dedo, otros son pie. No todos vamos a hacerlo de la misma forma, no todos vamos a desempeñarnos igual, no todos somos buenos para las mismas cosas, pero en lo que usted pueda hacer, en lo que Dios le ha dado, en cómo Dios te ha hecho, allí le puede servir. Por ejemplo, ahí hay dos señoritas muy lindas, ellas son buenísimas para dibujar, para hacer cosas muy creativas. Si usted me pone a mí a hacer un póster, un afiche de algún evento, usted ni va a saber cuándo es el evento, ni dónde es, ni por qué se está haciendo. Si ellas lo hacen, a usted le queda claro toda la información. Ahora, a mí, por ejemplo, Dios me ha bendecido con la habilidad para hablar inglés. Y cuando hay un equipo misionero y viene de Estados Unidos, nosotros podemos ir y ayudar, y eso se nos da muy bien. Si nosotros ponemos a otras personas que no saben hacer esa tarea, pues no la van a hacer bien. Y así hay gente de los que tocan los instrumentos, o los que hablan aquí al frente, o Manu que maneja todo ese montón de botones y cosas que hay allá. Cada uno tiene algo. Las damas de nuestra iglesia están poniendo sus talentos al servicio del Señor, y allá se reúnen cada 15 días los miércoles. Y lo malo es que nada más es para mujeres, pero cortan el cabello, hacen masajes, hacen manualidades,
hacen comida y a uno no le das nada. Pero ellas están poniendo lo que Dios les ha dado a su servicio. Ahora mi pregunta es, ¿qué te ha dado Dios a ti? Si es el discurso, si puedes hablar bien, entonces aprovéchalo. Si escribes bien, hazlo. Si tienes la música o si tienes, qué sé yo, fotografía, poesía, lo que sea que tengas, úsalo. Si Dios te ha dado la habilidad para servir, para ayudar, para buscar la forma de atender a las personas, hazlo. Si eres hospitalario, hazlo. Si Dios te ha dado riquezas, compártela. Pero en todo lo que hagas tienes que aprender a predicar el nombre de nuestro Dios y que su nombre sea exaltado. Amén. Ok, ahora ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿Cierto que sí? ¿Nos quedó claro? Ahora, ¿cómo hacerlo? El versículo 3 dice, sean precavidos. Versículo 3 dice, yo les envío como corderos en medio de lobos. Ahora imagínese usted ese cuadro. Empecemos por pensar en que el Señor los mandó de a dos. Así que estamos hablando de 2 corderitos. No es una manada, no son 100, no son 20, 50, 1000, son 2. 1 y 2. Y los envía como corderos en medio de lobos. Ahora imagínese usted a 2 corderitos caminando en medio de lobos. ¿Cuántos lobos? No sé. Póngale usted el número. ¿Qué cree usted que pasa con esos corderos? Se vuelven cena de lobos. Y él les dice, así los envío, vayan con cuidado, porque ustedes están allá expuestos a un mundo que se los quiere devorar, a un montón de gente que les quiere hacer daño, a gente que los quiere lastimar. Y esto me hacía pensar en cuáles son nuestras luchas y cuáles son los problemas y las oposiciones que podemos tener allá afuera. Y es muy fácil pensarla en gente que nos va a llamar, qué sé yo, retrógradas, homofóbicos, legalistas y cualquier cantidad de cosas. Y está bien, pero esos son los lobos que menos deben preocuparnos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La Biblia dice que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. Y cuando la Biblia habla de todas estas cosas, y cuando la Biblia habla de toda esa guerra espiritual, y en el libro de Efesios es muy específico cuando habla de la armadura de Dios y de todas las cosas que se pueden levantar en contra de nosotros, una de ellas y en la que más hace énfasis es en el enemigo que está dentro de nosotros, en el enemigo que nos puede hacer odiar, que nos puede hacer tenerle fastidio a alguien, que nos puede hacer perder el amor. Esa es nuestra verdadera lucha, porque cuando compartimos el Evangelio, cuando hablamos de Dios, cuando queremos compartirle a Dios a alguien más, es necesario que amemos a esa persona. Así que vaya con cuidado, porque es fácil que en medio de su camino y de querer hacer lo que Dios le ha mandado hacer, a usted y a mí se nos olvide que es necesario amar, a usted y a mí se nos olvide que es necesario aceptar al otro con sus defectos, con sus problemas, con sus limitaciones, que se nos olvide que en este caminar es necesario compartir con otras personas, que no vamos solos, sino que hay un montón de cosas a nuestro alrededor que pueden hacer que perdamos de vista que hay alguien que necesita que además que le prediquemos, también le amemos, que seamos solidarios con él, que entendamos sus problemas, que entendamos sus necesidades. Yo no sé cuándo fue la última vez que le pasó, yo no le voy a decir cuándo fue la última vez que me pasó a mí. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo con alguien y sentía que faltaba tan poquito para que usted perdiera los estribos y lo golpeara? Y le dieron una palmadita en la cara con un ladrillo de cariño. Porque dijo, no me lo aguanto más. Pero si le estoy explicando y no entiende. Pero si le acabo de decir e hizo todo lo contrario. Yo no le voy a decir cuándo me pasó a mí, pero piense cuándo le pasó a usted. Es necesario que entendamos que hay que ir con cuidado,
porque se nos olvida fácilmente que hay que amar al otro. Y luego les dice, en el versículo 4, y este me gusta muchísimo: no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado, no saluden a nadie en el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan paz sea esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Él les dice, no lleves comida, no metas nada en el bolso, no lleves otro par de zapatos, no lleves nada, simplemente ve y en la casa que te reciban, allá lleva y di que la paz sea con esa casa, y si no te reciben, pues vete para otro lado. Y esto nos enseña que es necesario que dependamos de Dios. Es necesario aprender a depender del Dios que puede proveernos para todas las cosas. Hay una necesidad en nuestro corazón a veces de sentir que tenemos todo lo que necesitamos para hacer algo. Es decir, no, yo tengo que ir a hablarle a tal persona y yo necesito primero el dinero para los buses, después necesito llevarle algo porque qué pena llegar con las manos vacías, y además necesito tener preparada una enseñanza que tiene que durar media hora y yo no sé cómo hacer eso y no tengo plata para comprarle un detalle y tampoco tengo plata para los pasajes. Es decir, que yo más bien como que no voy. Pongamos la novela, no sé cuál es la novela de moda ahorita. Y no, pero no me tienen que decir, tranquilos. Es necesario que entendamos que hay que confiar en que el Dios que nos envía es el mismo Dios que va a dar la provisión para cada una de las cosas que podamos necesitar si estamos haciendo su obra. A veces dudamos de que podamos tener recursos suficientes o la preparación suficiente o qué sé yo, el conocimiento suficiente para hacer algo en el nombre de Dios, y se nos olvida que lo único que tenemos que saber es que Jesús murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que hoy está en el cielo sentado a la diestra de Dios. Es todo lo que necesitamos saber. No necesitamos más nada, no necesitamos dinero, no necesitamos cosas caras, no necesitamos equipos, no necesitamos nada. Lo único que necesitamos es a Cristo y con Él lo tenemos todo. Amén. Cuando confiamos en el Señor, nada nos hace falta, nunca. Y el versículo 9 dice: sanen a los enfermos que hayan en esa ciudad y díganles: el reino de Dios se ha acercado. Era Jesús hablándole a la gente que enviaba. Jesús no les dijo: cuando lleguen allá, si hay algún enfermo, oren a ver si es la voluntad de Dios que se sane. Cuando lleguen allá, pídale una ofrenda. Y de acuerdo a la ofrenda, entonces así hacemos la sanidad. El Señor les dijo: vayan a ver si de pronto el enfermo, si no es muy grave y si no tiene más de 3 días, lo podemos sanar. Y si ya lleva más tiempecito, entonces dejémoslo ahí para que el milagro de Dios vaya pasando progresivamente. Jesús les dijo: vayan y sanen a los enfermos. Hay personas que solamente van a creer después de haber visto un milagro de Dios. Eso no es de ahora, eso no es un mal que sea solamente de nuestra sociedad. En los tiempos de Jesús no creían en Jesús hasta que veían que sanaba un leproso. Y cuando veían que el leproso estaba limpio, que el endemoniado loco que vivía en el cementerio ahora estaba en su juicio cabal, entonces creían que Jesús era el Hijo de Dios. El Señor nos ha enviado y nos ha mandado a que sanemos los enfermos. Nos ha mandado a que oremos por los milagros y que veamos los milagros suceder.
El gran problema de nuestra iglesia, por la cual no ve milagros de Dios ocurrir más a menudo, es porque no nos atrevemos a orar por los milagros, no nos atrevemos a pedirlos, no nos atrevemos a pedir cosas sobrenaturales, no nos atrevemos a pedir que la enfermedad que no se puede curar según la ciencia, Dios venga y la cure, porque nos da temor. ¿Y si no pasa? Es la historia de la ancianita que oraba para que el Señor quitara la montaña que tapaba su ventana. Señor, quita esa montaña que tapa mi ventana. Señor, quita esa montaña que tapa mi ventana. Señor, yo oro porque yo sé que tú puedes quitar esa montaña que tapa mi ventana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y cuando miraba por la ventana, ahí estaba la montaña y decía, yo sabía que no se iba a quitar. O estamos llamados a aprender, a atrevernos a orar para que las cosas sobrenaturales sucedan. Jesús envió a esos 70 de a 2 en 2. La Biblia no narra mucho de ellos. Dice que ellos vinieron gozosos después, vinieron felices porque los demonios se les sujetaban y porque los enfermos se sanaban. Yo no sé si todos los enfermos por los que oraron se sanaron. Yo no sé si todos los endemoniados por los que ellos oraron fueron libres. Pero ellos llegaron felices porque ellos pudieron ver a Dios hacer milagros. Quizás tú ores por alguien y no veas que pase nada, pero eso no tiene que desmotivarte. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando, que un día vas a ver los milagros de Dios. Pero si no empezamos a orar, si no empezamos a pedir, si no empezamos a orar por el que tiene necesidades, ¿cómo vamos a ver a Dios responderle? ¿Cómo vamos a ver a Dios hacer un milagro en alguien si no oramos por esa persona? ¿Cómo vamos a ver a Dios sanar un enfermo si nunca oramos por ellos? Hay que orar, hay que pedir. Él les dijo, vayan y sanen los enfermos. A mí no me vengan a preguntar que cómo hacen, que si imponen la mano derecha o la izquierda, que si no, vayan y sánenlos. Todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Si Dios nos ha enviado a predicar, si esa es nuestra función en el cuerpo de Cristo, si eso es lo que Dios quiere que hagamos para que el cuerpo de Cristo se desarrolle, entonces es necesario hacerlo y hacerlo bien. El Señor es fiel a su palabra. Él dijo, en mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios, tomarán serpientes, y bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pero por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. No tomo cosas mortíferas, pero me tomo un vaso de leche y bendito sea mi Dios. Se nos ha olvidado creer. Se nos ha olvidado confiar. Se nos ha olvidado dejar que Dios haga cosas sobrenaturales en medio de nosotros. Y para poder predicar y para poder que la gente pueda creer y que la gente pueda venir a los pies de Cristo, todos aquellos a quienes les predicamos, es necesario que podamos creer y confiar en los milagros del Señor. El Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio significa buenas nuevas. Y en este mundo que está lleno de malas noticias, usted y yo no podemos ser tan irresponsables de tener las únicas buenas noticias que valen la pena compartir y no compartirlas. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede esconder, porque la luz de la ciudad brilla. Y usted no enciende una luz para ponerla en un cajón, para guardarla. Cuando usted enciende una luz es para ponerla en un lugar y que alumbre toda la casa. Nosotros somos la luz del mundo. No se lo digo yo, nos lo dijo Jesús. Usted y yo estamos llamados a llevar la luz de Jesús donde quiera que vayamos. No puede ser que se nos olvide brillar. No puede ser que se nos olvide llevar la luz de Jesús donde estemos. No puede ser que estemos en un lugar y la luz de Jesús no se vea. En este mundo lleno de tinieblas y en este mundo lleno de oscuridad, es necesario que la luz de Cristo brille y resplandezca en nosotros.